Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha concedido el Centro Criptológico Nacional de poder compartir esta tarde con vosotros y explicaros un poco lo que venimos haciendo en Procesia de la mano del CCN y con las administraciones públicas. Bueno, mi nombre es Tomás Sánchez. Actualmente soy el director general de Procesia. Procesia es una empresa enfocada principalmente a las administraciones públicas y que trata de ayudar a la transformación digital a las mismas, ¿no? Desde un punto de vista de bloques de trabajo, distinguimos 4 principales bloques. Al primer bloque le hemos llamado Catálogo de Servicios TI. El segundo, Consultoría Estratégica en Gobierno Digital. Tercero, lo que nos atañe hoy es tarde, que es la ciberseguridad, IT y IoT. Y el cuarto, la suite de productos que ponemos a disposición de nuestros clientes. En lo que se refiere al primer bloque, al catálogo de servicios, principalmente lo que hacemos es software llave en mano para nuestros clientes, software securizado. Aquí trabajamos con tecnologías principalmente Java, .NET y Python para lo que es la inteligencia artificial. El segundo subíndice serían los servicios cloud, donde, bueno, trabajando para la administración pública suele suceder que hay muchos sistemas legacy todavía y lo que hacemos es abordar los proyectos desde 2 puntos de vista. Primer punto de vista, que sería una transición de sistema legacy a cloud con diferentes fabricantes o híbridos, como se suele utilizar hoy en día. Y lo segundo es crear sistemas ya nativos en la nube, ¿no? Y luego una suite de productos, de servicios relacionados con la inteligencia artificial. Aquí principalmente trabajamos con procesamiento del lenguaje natural, la búsqueda de entidades en textos o en voz y la relación entre las mismas, ayudando a lo que es las administraciones un poco en la agilidad en lo que es los trámites administrativos, ¿no? Y también pues, en todo lo que se refiere a la inteligencia artificial, donde también trabajamos con el análisis predictivo orientado siempre a la calidad del dato, que luego hablaremos. En la consultoría estratégica, en Gobierno Digital, principalmente colaboramos con lo que son los planes estratégicos de identidad y firma digital, interoperabilidad, definiendo estándares semánticos y sintácticos de la misma, alineado también con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Gobierno del dato, que es fundamental para todo lo que es la parte de inteligencia artificial y normativa jurídico-técnica. El tercer punto, al que hemos venido hoy a tratar aquí, es el de ciberseguridad, IT y IoT. Aquí trabajamos muy de la mano del Centro Criptológico Nacional, donde principalmente hacemos adecuaciones al Esquema Nacional de Seguridad, ayudamos a las organizaciones a hacerlas. También la ISO 27000, donde somos expertos, habilidades técnicas y certificación del proceso, ayudando al CCN a conseguir estas hojas de ruta que vamos definiendo junto con ellos. Y en la parte de productos, pues bueno, lo que son los productos software, que luego si hay tiempo, pues haré un pequeño guiño a los mismos. Con respecto a lo que la visión de la ciberseguridad, aparece la ciberseguridad estratégica, donde Procesia es pionera en algunos ámbitos, en el marco de gobierno de las mismas, y aparece lo que es el concepto de prevención proactiva, ¿no? En el concepto de prevención proactiva, las áreas clave para esta prevención proactiva es establecer la organización de una forma que sea ágil y flexible ante los cambios. Las organizaciones siempre están en cambios constantes y para la prevención proactiva es necesaria esa flexibilidad. También el diseño e implantación de procesos que son centrados en las personas y en las herramientas. Este tercer punto es muy importante, que es el promover modelos de madurez, ¿vale?, de las capacidades de ciberseguridad, con especial enfoque a lo que es la mejora continua. Es importantísimo este concepto de mejora continua y el enfoque que nos sirva a lo que estamos haciendo. Es decir, que no sea una certificación solo del Esquema Nacional de Seguridad para la administración y para pasar, digamos, un determinado hito y demás, sino que nos sirva, que el enfoque sea, la misión sea que nos sirva, que nos ayude a mejorar nuestros procesos.
Y el cuarto punto clave es analizar y gestionar todos los riesgos de la cadena de suministros TIC, así como los cumplimientos, es decir, la parte de gestión de suministros. Desde un punto de vista, bueno, aquí hago un poco guiño a los clientes en los que estamos. En algunos estamos trabajando directamente nosotros, otros trabajamos de la mano de empresas públicas como ISDEFE o INECO. Yo provengo de la empresa pública ISDEFE y hemos trabajado con ellos y trabajamos con ellos muy bien. Y acompañamos al CCN también en todo, donde podemos en todo lo que es la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y otras menesteres que nos piden. Especial atención, luego veremos 3 proyectos clave de estos casos de éxito. El ISFA ya está certificado. En el caso, por ejemplo, de Presidencia, estamos con todo lo que tiene que ver con claves virtuales y demás, trabajando con ellos en la configuración de red virtual. Y aparece el concepto importante, que es el del perfil de cumplimiento en la Junta de Castilla y León. Se ha hecho, en lugar de hacer una hoja de ruta, que luego veremos del Esquema Nacional de Seguridad con una serie de fases y demás, lo que se ha hecho es definir un perfil de cumplimiento para todas las consejerías y se van, digamos, no copiando, pero sí que es mucho más, da mucha más agilidad a lo que es el proceso de certificación, de homologación y de certificación. Como desde el punto de vista de la ciberseguridad operativa, lo ideal en las administraciones públicas es crear una oficina de ciberseguridad. Y aquí, ayer, Candau habló del asunto desde un punto de vista de las herramientas, ¿no? Y realmente, para crear una oficina de ciberseguridad es clave la automatización, ¿no? Entonces, la automatización y el concepto de sostenibilidad. Es decir, no solo es necesario automatizar los procesos y que nos acompañe en todo ello, sino que luego la certificación sea sostenible. Hasta el momento, pues, los agentes que nos dedicamos al tema del Esquema Nacional de Seguridad, trabajábamos en Excel, a veces versionados y demás, y con estas herramientas conseguimos que de alguna forma esté todo centralizado y podamos todos compartir la misma información y demás. Y además, también son herramientas que no son obsoletas y que son estancas, sino que se pueden añadir requisitos y poder trabajar con ellos. Entonces, como clave para lo que es las oficinas de seguridad, pues son el plan de acción del Esquema Nacional de Seguridad mediante la herramienta INES, la gestión de riesgos y análisis de los mismos mediante Pilar, la formación y concienciación mediante Ángeles, implantación de medidas de seguridad amparo, desarrollo normativo y procedimientos con Loreto, adopción de las obligaciones en materia de protección de datos personales, métricas, analíticas y informe de estado de seguridad, que es obligatorio cada año mediante también la herramienta INET. Y aquí repito que lo importante es que con estas herramientas que el CCN además pone a disposición de todos y que se pueden utilizar de forma libre, pues se consiguen grandes cosas que antes eran siempre un obstáculo y siempre pues, con información obsoleta y demás, ¿no? Entonces, bueno, es importante decir que nosotros nos basamos en ellas y que están disponibles para todos. A partir de ahora voy a contar 3 casos de éxito, de éxito que hemos colaborado nosotros con ellos y que creemos que nos han autorizado para contarlos. Es en el caso del CTAG. El CTAG es el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. Está regulado mediante un Real Decreto, el 396 de 2013. Y bueno, en este Real Decreto se permite la creación de grupos de trabajo. Los grupos de trabajo que se crean están destinados principalmente a la colaboración entre las administraciones. Siempre hay digamos, una institución que organiza el grupo de trabajo y luego hay otras que se adhieren a los grupos de trabajo para poder colaborar. Bueno, es un tema, o son temas principalmente jurídicos o principalmente técnicos. Se habla de la interoperabilidad, de la compatibilidad y demás. Como sabéis, la Administración de Justicia está dividida en lo que son los sistemas de información y muchas comunidades autónomas tienen su propio sistema de información y entre ellos son incompatibles, ¿no? Y por tanto, o por ende, no interoperables. Esto significa que se crea un comité técnico estatal para poder aunar esfuerzos y poder todos colaborar en la misma dirección. Ante esta situación se crea a su vez un subcomité, el subcomité de seguridad por su importancia,
y es ahí donde trabajamos de la mano del CCN y del Ministerio de Justicia, dando soporte a este subcomité. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, son muchos actores, poner todos en común es complicado y bueno, hemos establecido lo que se llama el modelo de madurez. El modelo de madurez, el que se ha diseñado, está basado en modelos internacionales, en el Banco Internacional de Desarrollo y en el Departamento de Energía de Estados Unidos, y principalmente tiene 5 dimensiones. La primera es la estrategia y políticas de ciberseguridad. La segunda se refiere a lo que es cultura responsable y, muy importante concepto, inclusiva de la ciberseguridad, es decir, que todos estemos en el mismo contexto. Talento, formación y certificaciones, muy importante hoy en día en la ciberseguridad incorporar talento y retenerlo. Esto pues, es importantísimo. Cumplimiento del marco legal, luego veremos de cuál, y desarrollo normativo de implantación de medidas de seguridad. Lo que se hace con el nivel de madurez, cuando son formularios muy extensos, basados en estos modelos internacionales que comentaba, es crear un gap análisis para luego definir una hoja de ruta para todas las administraciones, con aras de mejorar lo que es la administración de justicia y que no se produzca ningún incidente, ¿no? Esto es lo que se está consiguiendo. Si andamos un poco en lo que son los objetivos de cada una de estas dimensiones, las estrategias y políticas de ciberseguridad, volvemos al tema organizativo, estructuras ágiles, flexibles, y aparece el concepto dentro ya del Comité Técnico Estatal de cogobernanza, ¿no? Es decir, al final el Ministerio de Justicia, desde el punto de vista del sistema de información, es una comunidad grande que en este caso tiene o da servicio a Extremadura, Castillas, Murcia y Mallorca, principalmente, y el resto pues, tienen sus propios sistemas. Entonces, el marco cogobernanza, el saber dónde estamos tratando este tipo de cosas, es de suma importancia. Cultura responsable e inclusiva se refiere principalmente a los programas de concienciación, es decir, todos los colectivos. Era digital, todo el mundo queremos acceder a Internet, todo el mundo, pero hay gente que tiene imposibilidades de acceder a Internet. Hay que hacer un guiño a esa gente y darles también los medios para que puedan acceder y demás. Talento y formación, como decía anteriormente, 2 aspectos muy importantes. Es la atracción del talento y por ende, la retención, poder retener ese talento de profesionales que son tan importantes para nuestras organizaciones, ¿no? Marco legal, definido principalmente en lo que es la protección de datos de carácter personal, la protección de infraestructuras críticas y el cibercrimen. Estos son los 3 aspectos más reseñables. Desarrollo normativo e implantación de medidas de seguridad se refiere al nivel de madurez mucho más digamos, avanzado, en el que se hacen acreditación de estándares y marcos regulatorios, instrucciones que se han creado y demás. Es decir, si una organización, una administración, Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, ya tiene hechas esas instrucciones, además de comentarlo y acreditarlo en este contexto, en este modelo, pues se debe también pues, compartir y ver cómo se ha hecho y demás, porque es de utilidad para todos, ¿no? En el caso del toxicológico, que es otro caso de éxito, segundo caso de éxito, ya en la ciberseguridad más operativa, aquí les estamos ayudando en todo lo que es la certificación del Esquema Nacional de Seguridad. El Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses es un organismo que está adscrito, órgano auxiliar a la Administración de Justicia, y le da auxilio. Contiene una serie de fichas, unas 100.000 fichas, que son fichas técnicas de productos diferentes con composiciones químicas, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque es un sistema crítico, principalmente porque los médicos, y más hoy en día y demás, trabajan 24 horas por 7, siempre hay turnos y siempre queda ese servicio, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre acceso a estas fichas de forma siempre recurrente, ¿no? Entonces, por eso es un sistema crítico y por eso hay que prestarle especial atención, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es, a nuestro entender, y es la metodología que seguimos y que está consensuada también con el CCN, y donde apoyamos al CCN en este sistema, es una metodología basada en 3 fases para la certificación. La primera fase es la evaluación del estado de la seguridad. La segunda es implantación de las medidas y herramientas. Y la tercera sería la certificación y conformidad. En la primera fase del Esquema Nacional de Seguridad tenemos lo que es un concepto muy importante, que es la categorización de los activos.
y la declaración que se llama aplicabilidad. Aquí dices, pues un poco, aparte de categorizar los activos, hacia dónde vas a llegar. Siempre recomendamos que se sea humilde o prudente en este aspecto, nunca ir a categorías altas, aunque el sistema lo requiera, sino que hacer una hoja de ruta para que así sea. Análisis de riesgos también se hacen en esta fase y luego se hace la parte organizativa y política de seguridad. Y se establece un plan para revisar con el cliente y junto con el CCN del plan de adecuación. En la segunda fase es pues el esfuerzo de implantar. Y aquí, aparte de hablar con los técnicos de sistemas y con la gente de desarrollo y demás, es muy importante el concienciarles de la creación de evidencias. Este punto que a veces pasa desapercibido. Es muy bueno el crear los logs, es muy bueno el que se cree una evidencia de lo que estás haciendo, para luego la certificación sea mucho más ágil. En el tercer punto, donde entraría la institución, principalmente el Centro Criptológico Nacional, en el caso de administraciones públicas, es la auditoría interna. Se hace una auditoría interna previa y luego se da lugar a lo que es el proceso, digamos, formal de certificación del sistema. Estas son las tres fases en las cuales está dividido la implantación del toxicológico. Esta presentación la he querido poner un poco para que veamos un poco cuáles son los roles, ¿no? Porque a veces es muy importante. El centro, el toxicológico depende, es un órgano adscrito a la Administración de Justicia. La adecuación le corresponde al Ministerio de Justicia. En este caso recae sobre la Dirección General. El responsable de ese servicio de información es el director del toxicológico. El Centro Criptológico Nacional proporciona las herramientas y la certificación. Nosotros les acompañamos en lo que es el proceso de homologación y la concienciación y la adecuación del talento constante a lo que son los usuarios del toxicológico. Es importante, esta slide parece un organigrama cualquiera, pero sí que es importante porque no obedece a lo que es orgánicamente una organización, sino que está cambiada para que obedezca a cómo de forma más eficiente responde a lo que es la adecuación del Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? El tercer caso de éxito, donde en el anterior caso estamos en la fase 2, creando las evidencias actualmente, pero yo creo que en breve vamos a empezar con la fase 3, a ver qué nos dice el Centro Criptológico Nacional, pero empezaremos con la fase 3. Aquí estamos en el punto neutro judicial, ahora os explicaré qué es, en la fase 1, finalizada, pero fase 1. El punto neutro judicial es una plataforma de servicios para órganos judiciales que les da auxilio y para entidades públicas o privadas que se relacionan con los mismos. Hasta hace unos tiempos lo que pasaba era que los órganos judiciales, para consultar cualquier cosa, pues mandaban un oficio al otro ministerio, se lo devolvía, tal. Pues claro, era una lentitud horrible la que se sufría, y entonces con el punto neutro judicial tiene muchas pretensiones. Una de las pretensiones es ofrecer estos servicios a los órganos judiciales. Pues todo el tema de agencia tributaria, Hacienda, se hacen miles de consultas penitenciarias, Dirección General de Tráfico, catastro, en fin, todo este tipo de servicios. Hay unos convenios establecidos entre el Consejo General del Poder Judicial como el poder de los jueces y los ministerios para que le proporcionen esa información. Y desde los juzgados se tiene acceso a ellos. Sin embargo, el Consejo no tiene acceso o no desarrolla lo que son los sistemas de información. Este servicio concreto sí. Entonces, es importante que le hemos llamado hub de interoperabilidad de servicios del punto neutro judicial. Y principalmente, cuando analizamos el Esquema Nacional de Seguridad, es decir, hay que saber a qué normativa nos estamos enfrentando. En este caso, aplica el Esquema Nacional de Seguridad, aplica el Reglamento de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección que deroga la del 99, y la Ley Orgánica 7 del 21, que le llamamos Ley de Protección de Datos Penales, ¿no? que les aplica directamente a ellos y donde son ellos los más partícipes y los activos, ¿no? En el caso del plan de adecuación, se ha identificado el alcance del sistema, se ha categorizado el sistema y se ha hecho la declaración de aplicabilidad del sistema y hemos analizado sus riesgos. Y hemos definido lo que es la política de seguridad. Queda validar la hoja de ruta para seguir con la fase 2, que si recordáis está aquí la de implantación de medidas y herramientas,
Pues aquí estaríamos en la fase 1 todavía y ahora estaríamos, a partir de ahora, de este momento, en lo que es la fase 2. Bueno, aquí lo que se ha hecho es la categorización del sistema. Hay lo que se llaman activos esenciales, que no son solo los activos, sino la información que manejan los activos, y las 5 dimensiones que el Esquema Nacional de Seguridad, como conocéis, nos ofrece, ¿no? Disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad, ¿no? Y para cada uno de los activos y de la información que maneja esos activos, pues se ve un poco si es baja, media o alta la aplicabilidad, ¿no? Entonces, este trabajo se ha hecho, un trabajo más arduo, aquí un ejemplo solo de lo que se ha hecho con ellos, y la categorización que ha salido ha sido media. Automáticamente esta categorización se lleva al sistema de declaración de aplicabilidad, es un simulador de la declaración de aplicabilidad, y principalmente se inserta este sistema y te da qué medidas de seguridad debes aplicar. Algunas ya quizás en la fase 2 ya estén aplicadas, pero te salen unas 61 medidas. Si recordáis el Esquema Nacional de Seguridad, en el anexo 2 del propio esquema define unas 75 medidas de seguridad y aquí te dice que en el nivel medio tienes que tener unas 61 medidas. También se ha realizado aquí. Bien. En el punto de judicial se han analizado las amenazas, cada una evaluadas como acceso no autorizado y suplantación de identidad, que son amenazas en sí. Se ha seguido para ello la metodología Magery de uso nominal y la dimensión afectada de cada una de estas amenazas. Se ponen 2, no se ha puesto el riesgo potencial por la propia confidencialidad en sí, pero bueno, se han puesto... Bueno, esto es muy típico, ¿no? El acceso no autorizado y la suplantación de identidad son las más típicas y bueno, pues en el punto de control judicial también existe y hay que ver cómo atajarlas, ¿de acuerdo? Es muy importante en el caso de las amenazas, como conocéis, calcular la probabilidad de la materialización de la misma. Esto es una de las cosas fundamentales, uno de los trabajos que hay que realizar. Y bueno, por ir un poco concluyendo con la parte del Esquema Nacional de Seguridad y demás, os he puesto 5 o 6 puntos que son los que creemos que son importantes a considerar previamente abordar una adecuación. No es una vez abordada la adecuación, una vez que ya estamos con el proyecto, sino previamente abordarla, ¿no? Es decir, sentarse y decir, bueno, pues esto hay que hacerlo, ¿no? Lo primero, desde nuestro punto de vista, es lo que yo llamo sponsorización. Es decir, debe haber alguien, como en todo proyecto, que lo lidere, que lo haga suyo y que tenga autoridad y capacidad de ejercer el proyecto y llevarlo a buen término. Para ello, se debe acercar, los consultores de seguridad deben acercar los que son los términos del Esquema Nacional de Seguridad al negocio, a la persona esta, para que contextualice y lo haga suyo. El segundo punto importante es la contextualización del sistema. Claro, lo que pasa muchas veces es que siempre queremos aplicar los mismos términos a cualquier organización y eso a veces no siempre sirve, ¿no? Por ejemplo, el perfil de cumplimiento que hablábamos en la Junta de Castilla y León. Pues claro, el perfil de cumplimiento es una cosa ad hoc para todas las consejerías. No sabemos qué pasaría, pero aplicar todo el Esquema Nacional de Seguridad a todas las consejerías y todos los ayuntamientos, pues es una tarea muy guarda. Con el perfil de cumplimiento se intenta agilizar esta parte. En justicia, por hablar o el SEPE está diferenciado de la subsecretaría, entonces hay que saber con quién estás hablando en cualquier momento. La contextualización es importante y en justicia pues tienes el Consejo, la Fiscalía, comunidades autónomas, los colegios, peritos, en fin, colegiados letrados de la Administración de Justicia. Entonces hay que saber cómo moverse en estos ámbitos. Luego es muy importante colaborar estrechamente con los responsables de los sistemas, es decir, decir que vamos a pasar al Esquema Nacional de Seguridad, pues hay que venderlo dentro de la organización y eso al final hemos comprobado que redunda en malos entendidos, malos rollos, menos costes, incidentes, brechas, etc. Con la gente que son responsables del sistema, que lo ven como suyo, pues hay que tener un acercamiento. La verdad es que no os estoy diciendo nada del otro mundo, pero sí que son lecciones que, bajo nuestro punto de vista, siempre cometemos los mismos errores cuando vamos a un proyecto. Entonces, bueno, pues no está de más tener una ley para esto.
Luego establecer una hoja de ruta, siempre, siempre, muy cautos, prioridad baja, siempre, aunque nos digan, no, yo quiero ir al nivel alto, bueno, pues hay que convencerles de que, bueno, que si vamos a ver cómo están, pero de verdad que es un proceso arduo y entonces es preferible empezar por la baja, crear las evidencias y ya coger ritmo e ir a por la media, por la alta, ¿no? También análisis de riesgos. Nosotros los agrupamos en activos comunes, que llamamos, ¿no? Esto es una forma de trabajar nuestra, habrán otras, pero es preferible la agrupación a hacer un análisis de riesgos a las bravas. Y luego, como decía anteriormente, esto ya también está dicho anteriormente, tenemos la utilización de herramientas del CCN. Esto con dos conceptos fundamentales: automatización y luego pues la posibilidad de volver a que este sistema esté certificado y de alguna forma nos ayuden estas herramientas nos ayuden a volver a certificarlo sin mayor perjuicio. Es lo que llamamos el concepto de sostenibilidad. Y bueno, pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias por la asistencia y gracias.